Venga, pues perfecto. Oye, nada, en primer lugar, daros los buenos días a todos. La verdad es que, bueno, como los días que estamos viviendo últimamente son como son, esperemos que tanto vosotros como vuestro entorno esté bien, estéis todos bien con esto que estamos viviendo con el tema del COVID. Daros la bienvenida y sobre todo agradeceros la presencia en esta sesión porque, bueno, porque somos conscientes de la carga de trabajo que tenemos todos en nuestras empresas y que hayáis sacado una mañana para acompañarnos es de agradecer, ¿vale? Entonces, hoy vamos a tratar, bueno, pues un workshop, va a ser un laboratorio tecnológico, ¿vale? Muy especializado en todo lo que tiene que ver con soluciones IBM, Cloud Pak for Data concretamente. Algunos de vosotros seguramente lo conoceréis, otros ya no. Yo, si queréis, Jorge, nos pasas a la siguiente slide, ¿vale? Eso es. Yo, simplemente por darnos un poco a conocer, todos los que vamos a participar hoy en el evento con vosotros, por mi parte, yo soy un poco el responsable, ¿vale?, de lo que sería la parte de negocio, tanto en Integra como todo lo relacionado con soluciones IBM. Nos va a acompañar sobre todo y el desarrollo lo va a llevar luego ya Jorge Sanz y Lidia. Jorge Sanz como director del área de soluciones de software dentro de EFOR, dentro de Integra, y Lidia como manager dentro de lo que sería el área de data y inteligencia artificial, ¿vale? Con ellos Hola, ¿qué tal? vais a... Buenos días a todos. Hola, buenos Buenos días. días. Creo que se ve, ¿verdad? Ahora sí. Sí, para que veáis que somos personas de carne y Eso es. hueso, ¿vale? Aquí Perfecto. estamos. Pues hechas las presentaciones, si te parece, Jorge, pasamos al siguiente slide, ¿vale? Yo deciros que, bueno, la sesión de hoy va a durar aproximadamente unas 4 horas. Haremos un descanso a mitad de mañana, porque quizás sea un poquito intenso. Va a ser una sesión eminentemente práctica. La verdad es que estamos haciendo ya este tipo de workshops que están funcionando muy bien, porque no son tanto comerciales, sino que van mucho más al grano, son más inmersivos, ¿vale?, dentro de lo que son casos de uso o aplicaciones de la propia tecnología. Y antes de darle paso a Lidia, ¿vale?, para que os haga un poco ya lo que es os explique lo que es el programa de hoy, lo que vais a ver hoy por la mañana, yo sí que quería presentaros, porque sé que algunos de vosotros ya sois clientes y otros tantos no, ¿vale? Creo que estáis bastante gente que todavía, o bien os habéis, a lo mejor habéis estado algún webinar con nosotros o no nos conocéis todavía del todo, pero sí que me gustaría daros un poco unas pinceladas de lo que somos nosotros como compañía, ¿vale? Decíos que somos una consultora tecnológica, ¿vale?, dentro del paraguas Integra. O sea, hoy estáis hablando con EFOR, que es la parte tecnológica de lo que sería, bueno, pues un grupo, ¿vale?, un grupo de empresas que a su vez dan otro tipo de soluciones o muchos más servicios relacionados con la empresa, ¿vale? Y todo bajo el paraguas de Integra. Damos tanto servicios tecnológicos como estratégicos y, bueno, pues ayudamos un poco a la transformación digital a las compañías a través de todas nuestras marcas, que las veis ahí un poco representadas ahí. Es bueno que veáis los logos porque quizás no hayáis trabajado con EFOR, pero igual con alguna otra marca sí. Entonces, desde EFOR concretamente en la parte tecnológica, trabajamos todo lo que tiene que ver con marketing digital, con proyectos de IoT, con la parte de sistemas, infraestructura, soluciones cloud, que están tan en boga ahora, ¿vale?, y que seguramente hablaremos luego de ello. Todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión y RPs y formación tecnológica. Y me he querido dejar sobre todo el área de software, de soluciones de software para el final, porque al final es el protagonista del día de hoy, ¿vale? Porque al final recae dentro de sus responsabilidades, ¿vale?, todo lo que tiene que ver con la evolución de las soluciones, ¿vale?, y el planteamiento que estamos haciendo con IBM, ¿vale? IBM es un gran protagonista hoy, porque todo lo que vamos a desarrollar hoy va a basarse en tecnología IBM. Y ya, si quieres pasar, Jorge, a la siguiente slide, y ya porque veáis un poco la dimensión de lo que es nuestra organización, estamos trabajando aproximadamente unas 600 personas, llevamos 35 años ya en este mundo dando soluciones a las compañías y estamos presentes tanto en ámbito nacional como, bueno, tenemos alguna sede también internacional, ¿vale? Y ahí tenéis, pues bueno,
que ya veis que trabajamos con los principales actores, ¿vale? O partners o fabricantes a nivel mundial, ¿vale? Y hoy sobre todo con IBM, ¿no? Entonces, entrando ya más en la parte de data y el motivo por el que estáis aquí, entiendo que será porque al final un mercado tan competitivo, un mundo cada vez más digital y el valor del dato pues toma cada vez más relevancia, ¿no? Entonces, todo lo que son los procesos de negocio al final, ¿vale? Pues que conllevan datos, pues tienen que ser los más óptimos posibles, ¿vale? Entonces, nos hemos encontrado con un número ingente de datos, ¿vale? En la empresa y que tenemos que categorizar, que tenemos que ordenar y nos encontramos con la imperiosa necesidad al final de tener los datos de una forma ordenada, coherente, tener un acceso rápido a ellos y en función de las aplicaciones que tengamos o que tengan las organizaciones y entornos que en definitiva determinen el dato, ¿vale? Pues bueno, pues lo haremos mejor, lo haremos peor, ¿vale? Nuestra experiencia como integradores en soluciones de este ámbito, pues que sepáis que nos permite adaptar un poco los diferentes modelos de arquitecturas en función de los requerimientos, ¿vale? Que se demandan y de las necesidades de vuestras o de las organizaciones, ¿vale? Desde EFOR sabemos que es muy importante el dato, de hecho, es uno de los departamentos, ¿vale? El de IA, ¿vale? Es uno de los departamentos que más ha crecido en los últimos años, ¿vale? Sabemos que es algo crítico dentro de todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación digital en las organizaciones y bueno, pues ya desde hace años hemos puesto bastante foco en ello, ¿vale? Otro actor destacable hoy es IBM, ¿vale? IBM como fabricante referente, pues bueno, en la industria informática, la verdad es que necesita pocas presentaciones. Ya sabéis que tiene una clara apuesta por el cloud, por todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y hoy en nuestro taller nos vamos a apoyar en todo lo que tiene que ver con la herramienta Cloud Pak for Data, ¿vale? Como plataforma de datos y inteligencia artificial completamente integrada, basada en Red Hat y, bueno, que al final moderniza, ¿no? Un poco la forma en que las empresas pues, pueden recopilar, organizar y analizar los datos que integran tanto la parte de inteligencia artificial como la parte operativa, ¿vale? Entonces, hoy por hoy, el binomio IBM y EFOR, ¿vale? Lo que queremos es aportaros, ¿vale? De alguna manera, un workshop en el que, bueno, pues aprendáis algo más de lo que sabéis hasta ahora y os podamos aportar algún enfoque que os ayude a mejorar en vuestro negocio, ¿vale? Entonces, yo, si os parece, voy a dar paso ya a Lidia, ¿vale? Para que os explique ya un poquito el programa de hoy, qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, y daros las gracias a todos por vuestra participación y que espero que sea de vuestro agrado. Lidia, te paso el testigo. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Bueno, lo primero, bienvenidos a todos los que os habéis incorporado en estos últimos minutos. Me reitero un poco a lo que decía Enrique. Muchísimas gracias por haberos reservado esta mañana para estar con nosotros. Espero que lo disfrutéis, que aprendáis. Seguro que tenemos la oportunidad de interactuar, ¿vale? Esperamos, de hecho, que sea así. Como ha comentado Enrique, va a ser una sesión eminentemente práctica, ¿vale? Queremos enseñar la herramienta, queremos resolver vuestras dudas. De manera que tenemos agendada la agenda que estáis viendo ahora en pantalla. Ahora mismo pues estamos haciendo esa presentación y bienvenida y pasaremos a pues una primera parte de todavía presentación en la que hablaremos un poquito de plataformas de datos en general y Cloud Pak for Data en particular, ¿vale? Ahí ya entraremos en la herramienta, os enseñaremos un poquito por encima lo que es la visión general y entraremos con los laboratorios, ¿vale? Lo hemos dividido en 3 laboratorios diferentes que hemos querido incluso hacer una subdivisión en la parte pues más demo y conclusión y preguntas, pero seremos todo lo flexibles que requeráis vosotros como asistentes y la sesión, ¿vale? De manera que no os pene en un momento dado si nos tenemos que detener en algo en concreto o tenemos que alargarnos más en el tiempo en un momento dado, no hay problema, ¿vale? Nos gusta que las sesiones sean así. No sé si finalmente podéis activar vosotros directamente vuestros micrófonos, ¿vale? Lo hemos intentado al principio de la sesión. Si no es así,
por favor, si cualquiera queréis hacer una pregunta, tenéis tanto la parte de preguntas del chat, que estaremos atentos, ¿vale? Para ir leyéndolas, y si no, creo que incluso podéis levantar la mano para que os demos paso a abrir el micrófono, ¿vale? Sí, Lidia, yo creo que de hecho me parece que Francisco se lo ha podido abrir, o sea que no sé si alguien nos podéis decir un hola, aunque sea, para comprobar que os podéis abrir el micro, os lo agradeceríamos un montón. ¿Alguien me saluda? Aunque sea con un hola, no sé si alguien se anima. Sí se puede, ¿eh? Ah, perfecto, ya está, ya nos lo dice. Muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas todos. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y al final hemos reservado, sobre todo, por si se nos alarga algún laboratorio más o si queremos concentrar o estáis más tímidos al principio, una media horita de cierre, dudas, preguntas, ¿vale? Entonces, poquito más. De nuevo, pues muchísimas gracias por conectaros. Le voy a dar paso a mi compañero Jorge, que va a lanzar ahora la introducción a las plataformas de datos. Muy bien, pues muchísimas gracias tanto a Enrique como a Lidia, ¿vale? Reiterar, ¿no? Lo que comentaba Lidia ahora, ¿no? Como nos dicen, siempre nos gusta ser valientes y queremos hacer una demo del producto, queremos trabajar con el producto, queremos que lo veáis, ¿vale? No queremos estar toda la mañana con PPTs, ¿vale? Así que, bueno, vaya por delante que si en algún momento dado algo falla, que puede ser, ¿vale? Pues que sepáis, pues, por nuestro interés, ¿no? De que veáis la herramienta y la veáis funcionando en un entorno lo más real posible, ¿vale? Sería la primera vez que todo funcione en una demo. Sí, el efecto demo no existe y lo sabéis, ¿vale? Bueno, plataformas de datos, ¿vale? O sea, ¿qué entendemos, ¿no? Por plataformas de datos, ¿no? Algo ya nos contaba Enrique, ¿no? De la importancia del dato en las organizaciones. Y yo creo que con lo que hemos vivido este año, donde la digitalización ha avanzado 5 años, ¿vale? Pues sí que es cierto que toda esta parte de ser capaces de gobernar nuestros datos, de extraer información de valor de nuestros datos, cada vez está siendo algo más importante para las organizaciones. Porque es que además, ya hace tiempo, ¿no? Se viene diciendo que el 99% de las organizaciones están construyendo una estrategia basada en datos, pero solo una tercera parte lo conseguirá, ¿vale? ¿Qué queremos decir? Pues al final todo el mundo sabemos que el dato es importante, todo el mundo sabemos que queremos extraer información de valor de nuestros datos, pero muchos vamos a fracasar o muchos van a fracasar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final hay una serie de retos que tenemos encima de la mesa que tenemos que ver cómo abordarlos, ¿vale? Es decir, tener datos no significa tener información, por lo tanto es cómo vamos a ser capaces de extraer esos datos de valor, ¿no? El primero de los retos que nos encontramos es la proliferación, de datos dentro de las organizaciones, ¿vale? Además, no es que estén almacenados en nuestras bases de datos, en nuestros repositorios estructurados, etcétera, sino que cada vez lo tenemos en diferentes ubicaciones y en diferentes formatos. Ya no digo ni siquiera dentro de la empresa, sino fuera de la empresa. Las redes sociales, el boom que ha habido en las redes sociales y la cantidad de información que se mueve a partir de las redes sociales, o nuestra competencia, o herramientas de terceros. O sea, cada vez los datos que van a contestar a nuestras preguntas para obtener esa información de valor, cada vez están en lugares más distintos, ¿vale? Según el MIT, ¿vale? Pues esta estadística a mí siempre me gusta mucho, es decir, actualmente solo el 0,5% de los datos de una organización se analizan, ¿vale? Aquí estamos hablando de que, bueno, pues sí, todo el mundo analizamos las ventas, las compras, los recursos humanos, algún proceso, etcétera, ¿no? Pero todos los datos que generamos en nuestra organización y alrededor de nuestra organización, en el perímetro de nuestra organización, lo estamos analizando, ¿vale? Porque ahí muchas veces es donde está, ¿no? La respuesta a nuestras preguntas, ¿no? Que el tiempo que haga puede afectar a mi organización, ¿no? Puede afectar a mi venta, puede afectar a a un montón de elementos que forman parte de mi cadena de valor, ¿vale? El segundo de los retos a los cuales nos encontramos, ¿no? La poca calidad y la poca confianza, sobre todo, en los datos para apoyar la toma de decisiones, ¿no? Al final, no sé si os ha pasado a vosotros, a mí varias veces de ir a una reunión para hablar de cuántas ventas hemos tenido este mes
y 3 personas distintas ir con 3 datos distintos, ¿vale? La parte comercial va con un dato, la parte financiera va con otro dato, la parte de producción va con otro dato, etcétera, ¿vale? Es que además esa poca calidad y poca confianza, que para mí es fundamental esa confianza en el dato, es decir, que el dato que me entrega un sistema me lo crea y no me lo cuestione, ¿vale? Implica que hoy en día más del 80% del tiempo se dedica a encontrar esos datos, a limpiarlos, a entenderlos y a integrarlos, ¿vale? Y solo ese 20% del tiempo lo estamos dedicando realmente a analizarlos, a extraer esos insights, a extraer ese valor de los datos que nos va a permitir esa toma de decisiones, ¿vale? Además, el 91% no usa sus datos de manera eficiente, ¿vale? Es decir, eficiencia en el tratamiento de datos significa no cuestionarnos los datos, significa no dedicar mucho tiempo a extraer los datos, significa tener calidad en los datos, significa todo eso para utilizar los datos eficientemente, ¿vale? Y además, el tema de la seguridad, ¿vale? Es decir, cada vez que exponemos nuestros datos, tenemos siempre ese miedo a la seguridad, ¿vale? Es decir, cada vez más el acceso no autorizado a los datos cuesta más dinero a las organizaciones, ¿no? Salimos en todos los periódicos, ¿no? Salimos en todos los telediarios en el momento que hay un acceso no permitido a unos datos, etcétera, ¿no? Entonces, esa falta de confianza también en la seguridad de los datos nos lleva a no utilizarlos, nos lleva a no meterlos, digamos, en nuestra balanza para poder trabajar con ellos, ¿vale? Y el tercero de los retos en los cuales nos encontramos es el crecimiento que existe de los nuevos usuarios que empiezan a demandar otro tipo de análisis, ¿vale? Más allá de ese análisis descriptivo, de describir mis ventas, describir mi organización, describir mis procesos, etcétera, etcétera, cada vez más en la organización aparecen unos nuevos roles, ¿no? Dentro de una organización, ¿vale? Se dividen los usuarios de datos en estos dos grandes grupos, ¿no? Lo que llamamos usuarios eventuales y lo que llamamos usuarios avanzados. Un usuario eventual sería aquel usuario que consume datos, es decir, bueno, y ahí podemos hablar que el 60% de los usuarios de una organización consumen datos, es decir, a mí me llega un correo electrónico por la mañana de, oye, la producción de ayer, o cuáles han sido las tiradas o los lotes que se han producido ayer, ¿vale? Y ya está, no hago nada más con esos datos, los consumo. Hay un 30% de usuarios englobados dentro de estos usuarios eventuales que lo que hacen es explorar esos datos, es decir, no me quedo en cuál ha sido mi producción de ayer, sino buceo, exploro los datos, veo a ver en qué líneas, veo a ver qué lotes, veo a ver en qué turnos, ¿vale? Y soy capaz de explorar un poco más estos datos, ¿vale? Están apareciendo cada vez más usuarios más avanzados, ¿no? Por un lado, lo que llamamos a denominar estos analistas de datos, que son gente que más que explorar, empieza a analizar esos datos, empieza a hacerse hasta la quinta pregunta, ¿no? Sobre el porqué de nuestros datos. Y empiezan ¿y por qué he producido esto? ¿Y por qué en este turno? ¿Y por qué he tenido esta parada? ¿Y por qué esta máquina no se había revisado? Es decir, y empiezan a analizar los datos con una mayor profundidad, ¿vale? Y cada vez más las organizaciones ya empezamos a tener este concepto de científico de datos, ¿no? Esto es 2% de las personas que utilizan los datos, ¿vale? Estas personas, ¿vale? Al final lo que hacen es generar nuevos datos para la organización. No es analizar lo que tengo, sino generar nuevos datos. ¿Cómo? A través de técnicas de Machine Learning, técnicas de inteligencia artificial, donde vamos a poder obtener pues, tipología de datos del tipo clústeres de clientes, poder tener proyecciones, predicciones de ventas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, estos 3 retos son los que tenemos que solventar en las organizaciones para tener retos, para conseguir ser esta organización, como se denomina hoy en día, data driven, es decir, guiada por los datos, ¿no? Por un lado, tenemos que ser capaces de analizar y de encontrar y de tener un lugar común donde estén todos nuestros datos, ¿vale? Tenemos que ser capaces de tener confianza, calidad de nuestros datos. Y tercero, tenemos que dar servicio a nuevos roles dentro de las organizaciones, ¿no? Nuevos usuarios que demandan trabajar con estos datos de una manera distinta, ¿no? Los analistas de datos y científicos de datos, sobre todo, que cada vez necesitamos más en nuestras organizaciones, ¿vale? De forma que con estos retos y cumpliendo estos paradigmas, lo que vamos a hacer es
buscar esas nuevas tecnologías que hagan que estos datos sean más accesibles, sean más simples, seamos capaces de acceder a ellos de una manera muy rápida, que vamos a ser capaces de generar estos análisis para la toma de decisiones. No es analizar por analizar, es analizar para tomar decisiones y abordar, como vamos a ver, la escalera de la inteligencia artificial, ¿vale? Y sobre todo, sin poner en riesgo a la organización. Esto no va de tocar mis sistemas, esto no va de adaptar mi ERP para que pueda hacer este tipo de análisis, etcétera. Esto va de no poner en riesgo a la organización y ser capaces de recorrer esta escalera, ¿no?, de la inteligencia artificial, como comentaba, ¿no? Para todo tipo de datos, obteniendo confianza en los datos, ¿vale? Siendo capaces de realizar una analítica de valor sobre esos datos y a partir de ahí ser capaz de generar nuevos datos a la organización a través de Machine Learning e inteligencia artificial, ¿vale? Por lo tanto, estas plataformas de datos que nos van a ayudar desde el punto de vista de la tecnología a conseguir estos objetivos de nuestra organización tienen que cumplir estos tres grandes objetivos, ¿no? Recopilar, ser capaces de obtener todos los datos de nuestra organización, incluso de una forma híbrida. Los datos tienen que seguir siendo gestionados en los sistemas que lo gestionan, ¿vale? Pero tienen que ser consumidos, tienen que ser consultados en otro estadio, ¿no?, en otra fase, ¿no?, de obtención del valor. Tenemos que ser capaces de organizar, esto es fundamental hoy en día, un gobierno unificado de los datos. ¿Quién accede a qué? ¿Por qué puede acceder esta persona a ver este dato? ¿Cómo puedo limitar el acceso a esos datos? ¿Qué significa este dato? ¿Vale? Todo este tipo de informaciones tenemos que pedírsela a nuestras plataformas de datos, ¿vale? Además, tenemos que ser capaces de analizarlos, ya lo hemos visto, ¿no? Desde científicos de datos, gente pues matemática que va a desplegar sus algoritmos, va a desplegar, digamos, toda su batería de librerías, etcétera, para obtener ese valor añadido a nuestros datos, pero también esos analistas de negocio, gente que en un momento determinado tiene que hacer un análisis un poquito más profundo, ¿vale? Que no un simple cuadro de mando donde puedo ver pues la información que alguien ha preparado para mí, ¿vale? Bueno, y estas plataformas de datos que vemos que nos pueden ayudar a conseguir ese objetivo de ser una organización data-driven, etcétera, 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 ¿por dónde empezamos, no? ¿Qué podemos hacer con ellas, ¿vale? Hoy en día, lógicamente, todos tenemos en mente, ¿no?, esta gran conversación, ¿no?, de nube pública, nube privada, entorno on-premise, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Dónde está la llave para obtener la mejor solución para dónde deben estar mis datos, dónde debo analizar mis datos, dónde debo procesar mis datos, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que nos propone IBM es que con un único producto vamos a ser capaces de desplegarlo tanto en entorno on-premise como en entornos cloud o como, por supuesto, en entornos de cloud privada, ¿vale? Aquí es donde aparece IBM Cloud Pak for Data, ¿vale? En fin, plataforma de datos que va a cubrir todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, que nos va a permitir acceder a todos nuestros datos, que vamos a ser capaces de ponerle calidad y confianza a esos datos, que vamos a dar posibilidades a los usuarios más avanzados, incluso a Data Science, a trabajar con estos datos y que además lo vamos a poder hacer en entornos híbridos. Vamos a poder hacerlos en la cloud de IBM, desplegado como servicio, o vamos a poderlo desplegar en la cloud de IBM como en una cloud privada, o vamos a poderlo desplegar en nuestro propio hardware, dentro de nuestra propia infraestructura. Por lo tanto, esta discusión, ¿no?, de dónde la colocamos pierde el sentido en cuanto somos capaces de colocar nuestra plataforma de datos en cualquier entorno que podamos pensar, ¿vale? De forma que, bueno, pues como veis, al final es un producto que cumple con estos requisitos de poderlo desplegar donde queramos, que nos va a poder recopilar datos, que vamos a ser capaces de trabajar con esos datos, ¿vale? De alguna forma, todo esto vamos a poderlo hacer con IBM Cloud Pak for Data, ¿vale?
A mí, antes de pasar a ver esta visión general, ¿vale? Esta media horita en la que tenemos 3 slides más, pero vamos a entrar ya en la herramienta, me gustaría preguntar, no sé si a micro abierto, a mano alzada, como prefiráis, ¿alguno de vosotros tenéis implementada esta plataforma dentro de vuestra organización? ¿Alguno de vosotros la conoce? La falta de respuesta, interpretaré que no, Vale. porque veo que en principio a nivel de chat no veo nada y pues estamos tímidos todavía. A ver, no hay ninguna. Que no. Ah, vale, En preguntas. gracias. Vale, perfecto. Vale, ya empiezan a escribir. Vale, pues si os parece, vamos a bajar un poquito más ya al detalle, ¿no? Nos hemos quedado el por qué, ¿no? O el para qué de la plataforma, por qué las organizaciones necesitamos una plataforma de datos donde seamos capaces, de cumplir todos estos objetivos que veíamos. Vamos a entrar un poquito ya en detalle, ¿vale? De qué es Cloud Pak for Data y qué nos propone Cloud Pak for Data, ¿vale? Lo primero es que nos va a permitir esa capacidad de recopilar, conectar y acceder a datos. Vamos a ver en los laboratorios de hoy cómo vamos a tener multitud de conectores para ser capaces de conectarnos a esos orígenes de datos, para que los datos vivan donde tienen que vivir, ¿vale? Y nosotros seamos capaces de conectarnos a ellos de una manera rápida y segura, sobre todo. Luego, la capacidad de gobernar los datos, buscar y encontrar los datos, ¿vale? Es decir, ¿cuánto tiempo nos pegamos a nuestra organización? Oye, ¿dónde están los datos de afiliación a nuestro programa de socios? Ostras, pues no sé, está en una Excel que lleva no sé qué, no, está en el CRM, no, lo hemos metido al final en una tabla en el ERP. ¿Dónde están esos datos? ¿Cómo puedo encontrar, cómo puedo tener ese catálogo de datos de mi organización que me ayude en mis capacidades de análisis, tanto de negocio como analistas más profundos de datos, como científicos de datos, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de comprender y preparar los datos para el análisis, ¿no? Al final, entendemos por comprender, ¿vale? Esa capacidad de saber qué columnas tiene, qué significan esas columnas, cómo puedo trazar esas columnas con lo que es mi lenguaje de negocio, con mi vocabulario, con mi glosario de negocio, y una vez que he entendido qué son esas columnas, cómo soy capaz de prepararlas para el análisis, ¿vale? Como veíamos antes, prácticamente el 80% del tiempo lo dedicamos a esta tarea, y a la primera, ¿no? A recopilarlas, a encontrarlas y ahora a comprenderlos y prepararlos. Ostras, no podemos tener un lugar único donde tengamos esa preparación, ese gobierno del dato y a partir de ahí ser capaces de analizarlos. Bueno, esto es lo que nos va a ofrecer con alguna de las funcionalidades que vamos a ver Cloud Pak for Data. Y además, Jorge, es que es de las más, de las tareas más desagradecidas, ¿no? Porque al final parece como que no estás creando nada, solo estás preparando datos, pues hagámoslo solo una vez, porque... Sí, yo recuerdo, Lidia tiene un perfil muy de data science, ¿no? Y cuando me acerco ahí, ¿cómo va esto? No, estoy todavía con los datos. ¿Cómo que todavía con los datos? Vamos a modelar ya, ¿no? No, es que me falla porque la columna está en no sé qué, tal, jolín, y venga, y otra vez hacer siempre las mismas tareas, ¿no? La parte del modelado, lógicamente, ¿cómo modelamos nuestro negocio a partir de los datos? ¿Cómo somos capaces ya de generarnos estos modelos, ¿vale? De machine learning, de inteligencia artificial, y cómo de verdad, esto me parece fundamental, cómo desplegamos estos modelos. Esto se me enfadan mucho los data science cuando les digo, ya, pero es que llevas un mes para generar un ficherito de 4K, que es el modelo, ¿vale? Entonces tú has sacado tu parte del trabajo, que es generar ese modelo, pero esto ahora hay que ponerlo en producción. Hay que ver cómo ahora lo ponemos esto a responder o en peticiones batch o en peticiones online al modelo para hacer una clasificación, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, esa parte que históricamente ha sido un dolor de cabeza, es decir, cómo paso de ese entorno de entrenamiento de los data science que necesitan su libertad, etcétera, etcétera, cómo industrializo y cómo modelizo, ¿vale? Cómo pongo a disposición de la organización esos modelos, ¿vale? Y, sobre todo, si ya somos capaces de cerrar el círculo y crear aplicaciones de análisis de estos datos, es decir, no solamente voy a generar el modelo, voy a generar un tablón, etcétera, etcétera, sino
puedo crear también esas aplicaciones de negocio que las consulten y que las visualicen, ¿vale? Todas estas fases del ciclo de vida del dato, desde que tenemos el raw data, ¿no? Ese dato en bruto, hasta que somos capaces de obtener información y valor sobre estos datos, todo este ciclo de vida, vamos a ser capaces de cubrirlo con Cloud Pak for Data, ¿vale? ¿Y por qué Cloud Pak for Data? ¿Cuáles son desde nuestro punto de vista, ¿no? Aquí intentamos ser un poco agnósticos, ¿no?, de la tecnología, pero es cierto que aquí IBM ha dado un poco en el clavo de cuál es la circunstancia actual, ¿no?, de las organizaciones a la hora de trabajar con los datos, ¿no? Primero, es un entorno multicloud, ¿vale? Como hemos visto, lo puedo desplegar en un IBM Cloud, en un AWS, en un Azure, lo puedes desplegar on-premise, lo puedes desplegar como un servicio dentro de IBM, como una cloud pública, privada, perdón, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, eso para nosotros es diferencial respecto a otras soluciones de mercado. Además, es modularizar, es modular, ¿no? Es modularizable, ¿vale? Para mí esto es, ponemos ahí siempre el ejemplo del Apple Store, ¿no? Tú te compras un teléfono y el teléfono por sí mismo hace 4 cositas, ¿vale? Pero le empezamos a agregar aplicaciones y eso se convierte en nuestro organizador personal, eso se convierte, digamos, en el centro de nuestro día a día, ¿no? Pues esto es un poco lo que ocurre, ¿no?, con Cloud Pak for Data, ¿no? Como decía una vez un compañero de IBM, IBM quiere contenerizar el mundo, ¿vale? Lo que está haciendo IBM es todo su software de, iba a decir centenares de años, pero es demasiado, de decenas de años, lo estamos convirtiendo en contenedores para poder ser desplegados dentro de Cloud Pak for Data. Luego tenemos un poquito más en detalle en este concepto, ¿vale? Pero es que además ya no es que sea modular, que tú puedes configurar en base a como tú lo quieras. Tiene unas capacidades preintegradas por defecto dentro de lo que es el producto, ¿vale? Que de verdad que solamente con estas capacidades preintegradas podemos tener una plataforma de datos muy, 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 muy potente para nuestra organización. Además, como decimos, abierta y flexible. Open source, aquí estamos hablando de Python, estamos hablando de R, estamos hablando de un montón de tecnologías abiertas y además esa flexibilidad, como decíamos, de modularizar, ¿vale?, y componernos el Cloud Pak que nosotros necesitemos. Colaborativa, lo vamos a ver, ¿no? Es cómo es capaz de dar servicio a diferentes roles de una organización, ¿no? Desde analistas de negocio, desarrolladores de aplicaciones, ingenieros de datos, data science, etcétera, 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 ¿vale? Y escalable, ¿vale? Es decir, al final podemos pensar en arrancar en un proyecto donde vamos a trabajar la ingesta, el catálogo de datos y poco a poco podemos ir moviendo, podemos haciéndola más grande hasta llegar a pues ser capaz de gestionar todos nuestros modelos de la organización, etcétera, 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 ¿vale? Como decíamos, una plataforma abierta y preintegrada en cualquier infraestructura y cloud. Como introducía muy bien Enrique, al final se basa en OpenShift, ¿vale? De forma que vamos a ser capaces de desplegar contenedores, ¿vale? Y esta es la función, ¿no?, de IBM, ¿no?, de contenerizar todo su software, desde las aplicaciones de Watson, SPSS, un histórico, ¿no?, de la analítica de datos. Vamos a ver que todo software de IBM está siendo contenerizado para poder ser desplegado sobre la plataforma de Cloud Pak, ¿vale? Además, lógicamente, ya no es que lo digamos nosotros, ¿no?, sino que cuando gente como Gartner analiza las plataformas de Data Science y Machine Learning, ¿vale?, pues lógicamente IBM está posicionada como líder del mercado gracias a su plataforma de Cloud Pak for Data, ¿vale? Bueno, como decíamos, ¿qué funcionalidades, no? Ya vamos bajando poquito a poquito, ¿no?, el nivel, ¿no?, ¿qué nos va a permitir desde el punto de vista de recopilar, conectar y acceder a esos datos, ¿no? Para mí, aquí tres puntos muy importantes, ¿no? Ese repositorio único, ¿vale?, donde tengamos las conexiones a múltiples fuentes de datos, la provisión de bases de datos y acceso federado virtualizado, es decir, para mí va a ser como si el dato estuviese en mi plataforma
pero lo que voy a tener es una virtualización del dato, ¿vale? El dato va a seguir en el repositorio de origen, va a seguir en vuestros bases de datos, etcétera, etcétera, y lo que vamos a conseguir es esa virtualización para poder acceder a los datos, ¿vale? Además, esa autoclasificación. Oye, si ya que soy capaz de ingestar unos metadatos y con esos metadatos ya le puedo agregar una serie de reglas de negocio que me permitan de alguna forma, digamos, reducir ese 80% del tiempo que estábamos dedicando a el procesamiento de datos, pues es una parte del tiempo que vamos a dedicarle más a la analítica. La parte del gobierno, ¿no? Como decíamos, cómo damos niveles de acceso a distintos usuarios, ¿vale? En base a políticas de negocio, ¿vale? No políticas de si el dato es A, B o C, sino qué dice mi negocio y en base a lo que diga mi negocio, ¿vale? Lo que vamos a hacer es establecer esas políticas, ¿vale? Vamos a poder desde anonimizar datos, enmascarar datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego veremos un poquito en la demo que tenemos pensada, ¿vale? La parte de limpiar, bueno, pues ahí vamos a ver cómo vamos a poder desde utilizar frameworks populares a través de cuadernos, cómo vas a poder trabajar con herramientas de IBM históricas, ¿no? Desde DataStage hasta la parte de refinamiento de datos que nos va a ofrecer la propia plataforma, etcétera, ¿vale? La parte de modelado, ahí es donde queremos hacer mucho foco durante el día de hoy, cómo vamos a ver cómo, dependiendo de la flexibilidad que vamos a querer de generar esos modelos, desde generar modelos de una manera visual, vamos a poder utilizar código abierto, frameworks de terceros también para analizar datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Despliegue de modelos, vamos a gestionar distintos entornos de desarrollo, de test, de producción, implementar modelos y escalarlos automáticamente, conocimiento de SLA y, sobre todo, muy importante, la monitorización del rendimiento de nuestros modelos, ¿vale? Si hago un reentrenamiento de mi modelo, el rendimiento que estoy obteniendo es mejor o peor que la versión anterior que tenía, ¿vale? Y en base a eso, lógicamente, poder tomar decisiones. Y en la parte, lógicamente, de crear aplicaciones, en el momento que hemos sido capaces de cubrir todas las fases anteriores del ciclo de vida, ¿vale? Vamos a ser capaces de tener esos modelos y esos datos y esas aplicaciones que van a ofrecer unos datos más confiables y unos datos cada vez más con esa confianza para tomar decisiones sobre ellos, ¿vale? Como decíamos, nuestra visión es poderos enseñar desde distintos puntos de vista la plataforma, como un analista de negocio es capaz de obtener información de la plataforma, como un analista de datos es capaz de aprovechar la potencia de la herramienta, como un ingeniero de datos es la persona que parte del raw data hasta que deja los datos preparados, es capaz de reducir los tiempos de preparación, como el administrador de datos es capaz de ver qué reglas de negocio, cómo se están cumpliendo o incumpliendo esas reglas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, un administrador de la plataforma que nos permita, de alguna forma, gestionar todo lo que está ocurriendo alrededor de la misma. Bueno, Cloud Pak for Data, ¿vale? Cloud Pak for Data, ahora ya vamos a pasar a verlo. Simplemente una última slide, ¿no? Donde ver un poco cómo, como decíamos, ¿no? Cómo IBM está incorporando cada vez más este tipo de herramientas, tanto externas como puede ser cuadernos de Júpiter, un estándar en el modelado de datos actualmente, o RStudio, o script de Python, o Spark para el procesamiento masivo de datos, como elementos propios, ¿vale? de IBM, como decíamos, que ha ido generando en los últimos decenas de años, desde SPS Modeler, clasificador de lenguaje natural, o temas de optimización con Ciplex, o incluso la creación de aplicaciones de cuadros de mando, etcétera, 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 ¿vale? Yo aquí, Jorge, además así respiras un poco. Gracias, Me gustaría detenerme sobre todo porque, bueno, quien más me conoce sabrá que soy una absoluta convencida del mundo de la optimización y en concreto de la pata de IBM, ¿no? Con el producto de Ciplex, ¿vale? Que pues
lleva decenas, como decía Jorge, de años trabajándose con muchísima presencia en universidades, en el mundo de la investigación, etcétera. Lo único comentar que, pues, debido a la, vamos a decir, especialización del laboratorio que vamos a ver en el día de hoy, esta parte quizá queda un poco fuera y no me gustaría dejar de decir que todos aquellos que tengan encima de la mesa algún reto relacionado con el mundo de la optimización, que estén interesados en conocer un poco más qué es esto, ¿no? de la optimización, que nosotros, pues personalmente desde EFOR estamos convencidos que es un mundo a explorar y a explotar en las organizaciones. Se habla muchísimo de Machine Learning, de inteligencia artificial, y al final hay problemas que se resuelven con este tipo de técnicas, y no solo técnicas, sino este tipo de software que hacen viable la implementación de este tipo de proyectos en las organizaciones. Dicho esto, lo que comentaba, ¿no? Que si alguno de vosotros os encontráis en esta situación, por favor, ya sea por el chat, por correo, tenéis nuestros emails, decídnoslo y pues buscamos un momento en el que podamos enseñaroslo más específicamente o entender cuál es la casuística, etcétera, ¿vale? Más allá de, pues evidentemente esta slide es bastante, habla por sí misma, ¿no? Cómo IBM ha conseguido contenerizar y desplegar en un entorno como el que vamos a ver ahora, pues todos sus productos míticos, y encima abierto a los estándares de análisis de datos y open source como es Jupyter, que veremos después, Python, R, pues bueno, nada más que decir, ¿no? En este sentido. Ahora, si te parece, yo creo que, Jorge, pasamos a ver la plataforma. Venga, ya vale tanta presentación que si no vais a pensar que somos unos cobardes. Bueno, durante el día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar, porque lógicamente para nosotros es como más sencillo, ¿no? Utilizar Cloud Pak for Data desplegada como servicio dentro del IBM Cloud, ¿vale? Una pequeña presentación muy rápida de IBM Cloud, ¿vale? Al final es la plataforma cloud pública de IBM, donde podemos desplegar pues todos nuestros servicios, ¿vale? Al final, no voy a recorrerlos porque imaginaros, ¿no? Puede haber un montón de ellos, ¿vale? Tanto de infraestructura como de seguridad, de OpenShift para poder desplegarlo directamente, Cloud Foundry para despliegue de aplicaciones, infraestructura clásica, gestión de APIs. Bueno, de verdad que es increíble la capacidad que tiene la plataforma de ofrecer distintos servicios, ¿no? Para poder trabajar de una manera muy, muy, muy rápida, ¿vale? En nuestro caso, en el día de hoy, lo que vamos a hacer es, hemos desplegado ya una serie de servicios que vamos a utilizar durante la presentación, ¿vale? Que fundamentalmente, lo iremos viendo, pues es un gateway en el cual vamos a poder realizar esa conexión con los datos, con nuestros datos en local. Vamos a trabajar con Watson Studio, que vais a ver que realmente es Cloud Pak for Data, ¿vale? Desplegado en entorno cloud. Vamos a ver cómo utilizamos Knowledge Catalog para esa parte del catálogo de datos, etcétera. Cómo vamos a poder utilizar técnicas de Machine Learning para poder generar nuestros modelos, etcétera, etcétera. Cognos para generar los cuadros de mando, etcétera. Ya veis que hay una gran cantidad de servicios y servicios que podemos desplegar directamente en nuestra plataforma, simplemente pues diciéndole que quiero crear un nuevo recurso, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, ya tendríamos la parte de Watson Studio que nos daría acceso a Cloud Pak for Data, ¿vale? Si queremos desplegarlo, ¿vale? Simplemente haríamos un clic y aquí ya seleccionaríamos cuál es el plan que queremos empezar a trabajar. Desde un lite en el cual, bueno, pues se nos limita un poco las capacidades que tenemos de proceso, ¿vale? Hasta ya las versiones estándar y versiones enterprise, donde poder ya desplegar entornos de producción, ¿vale? Ya no entornos tanto de testing, etcétera, de la herramienta, ¿vale? Lo vemos un poquito hacia atrás, vamos a ir ya directamente a lo que es nuestro Cloud Pak for Data, que como decía, lo tenemos desplegado aquí, en este servicio, haciendo un clic.
¿vale? Podríamos aquí gestionar lo que es nuestro plan de Cloud Pak, etcétera, etcétera, o podemos lanzar directamente lo que sería el estudio, ¿vale? Esto va pues de la mano de la modularidad, ¿no? que comentábamos antes. Necesito hacer un análisis de un comentario de texto y necesito clasificarlo, pues me despliego el servicio correspondiente que me lo permite, ¿vale? No lo necesito, no lo despliego, por lo tanto, no tengo ningún coste asociado. Esto al final, como veis, es pago por uso y más allá de esto, la mayoría de los servicios tienen una versión Lite, como veíamos antes que nos enseñaba Jorge, de manera que ese onboarding, ¿no? Para pues testar, ¿no? Puede que vosotros, cuando concluyamos la sesión, os preguntéis, ostras, pues muy bien, la plataforma parece que cubre mis necesidades, me gustaría probarla. Vale, pues en este sentido, la mayoría de servicios se pueden desplegar con funcionalidades reducidas en algún caso, ¿no? Pero de forma Lite. Así es. Bueno, ya veis que estamos dentro de nuestro Cloud Pak for Data desplegado dentro de nuestro entorno cloud, ¿vale? Si vamos a la hamburguesa, ¿no? Siempre le llamamos la hamburguesa. Pues aquí vemos un poco todos los distintos, digamos, elementos o artefactos, ¿vale? Que forman parte de nuestro Cloud Pak for Data, ¿vale? La pantalla de inicio, ¿vale? Que como veis nos va a dar información, bueno, pues de todo lo que está ocurriendo alrededor de los distintos proyectos en los cuales estamos trabajando, cuáles son los servicios, por si quiero ir a gestionarlos directamente desde aquí, los distintos servicios que tengo desplegados, que están conectados, digamos, a este Cloud Pak for Data, esa modularidad, ¿no? Que veíamos antes en la presentación, ¿no? Cómo podemos ir añadiéndole distintas aplicaciones y distintos módulos que van a ir ampliando la capacidad de nuestro Cloud Pak for Data, ¿vale? Vamos a ver también toda una parte de soporte, de documentación, preguntas frecuentes ahí. La verdad es que hay la documentación alrededor del producto es inmensa, ¿vale? Es un producto que además, como decíamos, recopila otros productos de IBM, por lo tanto, toda la comunidad que hay alrededor de esta documentación es bastante extensa, ¿vale? Eso es, esto es importante, yo creo también, ¿eh? La comunidad es súper importante y la filosofía es muy abierta. Hay ejemplos de prácticamente todas las funcionalidades que se pueden implementar sobre la herramienta, documentados para descargarte, importarte y empezar a tocar y a jugar, ¿vale? Eso yo creo que también es muy importante. Ajá. Bueno, a partir de aquí, lo que vamos a ver ya es lo que es el trabajo, ¿no? Con la herramienta fundamental. A mí me parece buenísimo la orientación que le dieron al trabajo sobre proyectos, ¿vale? Al final, lo que vamos a hacer es que un proyecto es ese contenedor en el cual voy a tener una serie de activos, una serie de modelos, de cuadros de mando, de usuarios, etcétera, etcétera, que van a estar trabajando en un proyecto, ¿vale? Ese mismo que ocurre en la vida real, ¿no? Oye, estoy trabajando en un proyecto de trabajar los datos de producción, ¿vale? Bueno, pues vamos a poder organizar todo el trabajo con la herramienta desde este concepto de proyecto, ¿vale? Por encima de los proyectos vamos a tener nuestro catálogo de datos y de modelos. O sea, pensar que dentro de este catálogo lo que vamos a hacer es el recopilador, digamos, de todos los distintos activos, de todos los assets, ¿vale? Que vamos a ir generando en todos los proyectos que tenemos dentro de nuestro Cloud Pak for Data, ¿no? Para buscar esa reutilización del código, ¿vale? Pero oye, si alguien ya ha procesado nuestro fichero de clientes, lo ha limpiado, etcétera, etcétera, lo pongo a disposición de mi organización a través de un catálogo, ¿vale? Como veis, los catálogos están por encima de los proyectos, ¿vale? Es decir, el proyecto tiene su propio catálogo de datos, si me lo permitís, pero en el momento que uno de los resultados obtenidos es bueno para la organización, lo vamos a mover a ese catálogo. Igual que el tema de la gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad de los datos y de los modelos, por supuesto, ¿vale? De nuevo, es algo que está por encima de los proyectos. Yo gobierno mi dato a nivel de organización. Todo lo que ocurra con esos datos yo lo quiero tener gobernado en un único punto, ¿vale? Lo mismo que los espacios de despliegue, es decir, como decíamos, ¿no? ¿Dónde voy a desplegar mis modelos? ¿Dónde voy a ponerlos a disposición de mi organización? Pues aquí vamos a tener esos espacios de
de despliegue, ¿vale? Yo aquí, Jorge, en la parte de catálogo, gobierno, etcétera, que bueno, pues soy bastante sensible a esto, lo comentábamos antes, y por reincidir en el mensaje, la parte del tratamiento del dato. Lo escuchamos mucho, ¿no? Pero al final es cierto, dedicamos tanto tiempo a preparar los datos y muchas veces son datos que son reaprovechables para toda la organización. El hecho de que tengamos esa parte de catálogo que esté por encima de todos mis proyectos y yo pueda compartir en un momento dado un dataset, que es que no hace falta complicarse mucho más, ya no hablo de modelos, un dataset, pero que me ha llevado trabajo generarlo, porque he tenido que hacer consolidación de datos de distintos sistemas, porque he tenido que hacer limpieza, etcétera. Y el hecho de poder publicarlo y que el resto de compañeros, el resto de proyectos se puedan nutrir de esa parte, me parece también que se ha dado en la tecla, ¿vale? Aquí. Y luego, pues toda la parte de administración propia de la plataforma, ¿no? Desde la cuenta, un entorno único para la gestión de los accesos, la gestión de los catálogos, el almacenamiento, ¿vale? Como pues, todo el tema de facturación, tiempos de ejecuciones de los distintos entornos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa parte y más de administración de lo que sería la propia plataforma, perdón, ¿vale? Bueno, como ya veis, es un entorno único donde tenemos un montón de cosas. Como decíamos, la pieza principal de nuestro Cloud Pak for Data van a ser nuestros proyectos. Entonces, bueno, voy a acceder a uno de ellos, ¿vale? Porque veamos un poco qué es eso de un proyecto y cómo se trabaja, ¿no? dentro de un proyecto, ¿vale? Aquí veis, lo primero, en proyecto, pues siempre vamos a tener esa visión general, ¿vale? Pues oye, el número de activos que tengo dentro del proyecto, el número de colaboradores que tengo, ¿vale? Cuando sea la última actualización que hemos tenido del proyecto, el almacenamiento, ¿vale? Aquí vamos a poder tener, pues oye, pues explicar un poco qué es mi proyecto, ¿no? Pues oye, pues una pequeña presentación, vamos a poder escribir, ¿no? En la descripción, este es mi gran proyecto, ¿vale? De alguna forma, pues voy a poder, bueno, pues, ahí va, perdón. Voy a poder incorporar, describir, ¿vale? Además, con un markup que nos va a permitir, de alguna forma, estandarizar, ¿no? Lo que es el trabajo digamos, con la información alrededor del proyecto, incorporar imágenes, etcétera, ¿vale? De forma que ya veis que, bueno, ya aquí ya empiezo a tener información, ¿no? sobre mi proyecto. A partir de ahí, lo que vamos a tener es qué activos tiene mi proyecto, ¿vale? Y además, cuando hablamos de activos, hablamos de todo tipo de activos. Aquí veis que tenemos bastante, pues, tipos activos de datos, activos de flujos, ¿vale? De flujos de cómo modelo mis datos, flujos de data refinery, flujos de cómo refino mis datos, cómo obtengo esa calidad, ¿no? a mis datos, o flujos de data stage, que es lo que van a permitir esos ETLs, ¿no? De alguna forma ya clásicos, ¿no? En el mundo del tratamiento del dato, ¿vale? En concreto, estos activos que estamos viendo aquí, al final, como ha dicho Jorge, un activo es todo elemento que se despliegue sobre la plataforma, que puede ser un dato, activo de dato, flujo, etcétera. Estos en particular están muy orientados al primer laboratorio, ¿vale? Que será el entorno donde Jorge, ya os adelanto, nos haga esa primera parte demo de ingesta, gobernanza, etcétera. A mí me has dejado lo rollazo, ¿no? Lo de no, limpiar datos, ya tiro chulo que es modelar y eso. No lo quería decir yo. Tú sabes que por mi rol a mí me va más la parte de modelado. Bueno, al final eso, ¿no? Estos activos más orientados al tema ingenieril y veremos luego la otra parte, ¿no? De activos más analíticos, por así decirlo. Así es. De forma que estos activos, estos flujos, estos modelados que vamos a ver, que tanto le gustan a Lidia, ¿vale? Al final lo que ocurre es que todo esto se va a ejecutar sobre distintos entornos, ¿no? Sobre distintos, si me permitís, la expresión hardware, infraestructura, sobre la cual se va a desplegar este tipo de activos, ¿no? Pues aquí tenemos todos los entornos que en este momento, por ejemplo, tengo desplegados dentro de mi Cloud Pak, ¿vale?
desde un data stage o un entorno de notebooks con Spark, con Python 3.7, con 3.6, con 2.12, con Scala, con... aquí no tengo ningún Python 2.7, ¿vale? Bueno, pues ya veis un poco el nombre que tengo en el entorno, cuál es la configuración de hardware que le hemos incorporado, pues ya veis, tenemos Python, tenemos R, tenemos Scala, de verdad que, bueno, ya veis que la capacidad y la flexibilidad de si nos sentimos más cómodos con un entorno o con otro, ¿vale? Pues nos lo va a permitir dentro de nuestro proyecto. Por supuesto, todos los trabajos, ¿no? Que al final, pues esos cuadernos, esos entrenamientos, todo al final se convierte en un trabajo, ¿no? Es decir, donde el Data Science pues diseña, por decirlo de alguna manera, ese experimento o ese entrenamiento, etcétera, etcétera, y luego ya la parte de trabajos, lo que vamos a hacer es, oye, orquestar todo esto, ¿no? Oye, venga, pues esto, júntamelo una vez, júntamelo todos los días, todas las semanas, etcétera, etcétera. La parte, por supuesto, de control de acceso, ¿vale? ¿Quién puede acceder a este servicio a nivel de personas y también a nivel de servicio, ¿vale? Por si queremos de alguna forma centralizar y vincular, ¿vale? Lo que son servicios que tengamos desplegados en nuestro cloud, etcétera, con nuestra plataforma. Y luego, pues lógicamente, pues toda la parte de configuración propia de lo que sería nuestro proyecto, desde nombre, tokens para conectarnos, ámbitos, etcétera, 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 ¿vale? Luego iremos viendo mucho más en detalle cómo se trabaja con los proyectos, etcétera, ¿vale? Así que yo creo que además así he clavado la hora con la agenda, ¿no, Lidia? Sí, sí. De forma que podemos entrar ya en lo que sería la parte más de descripción de los laboratorios, ¿no? Que vamos a ejecutar ahora,